Ahí estamos. Está perfecto. Vamos a compartir. Excelente. Muy bien. Ahí estamos. Bueno, vamos a comenzar a hablar de los casos de uso. Justamente, lo que primero tenemos que diferenciar es que hay casos de uso y casos de prueba. Y no es lo mismo, no son sinónimos. Más bien, uno es la continuidad del otro. Entonces, esto para toda entrevista necesitamos tener estos conceptos clarísimos. Un caso de uso no es un caso de prueba. Entonces, muy bien. Debemos ser conscientes que el concepto de caso de uso dista totalmente del caso de prueba. Bueno, o test case, caso de prueba o test case, elemento, condición con el que sí trabajamos en QA. En realidad, ¿por qué dice esto? Porque el caso de uso nos lo presentan y nosotros a partir de ahí comenzamos a trabajar. Pero sí hay que tener muy claro el concepto de que un caso de uso no es un caso de prueba. Y esto es lo que básicamente tenemos que responder a... perdón, sí, tiene razón. Un segundo, por favor. Un segundo. Que ya les habilito. Ya les habilito el link del presentismo. Ahí está, ya está habilitado, no hay ningún problema. Perfecto. Ahí está el link, ya está habilitado, no hay ningún problema. Bien. Entonces, perfecto, esta hecha aclaración de que no es lo mismo un caso de uso que un caso de prueba o test case. Y entonces, caso de uso. El caso de uso es la descripción del conjunto de interacciones del sistema con uno o varios actores para alcanzar el objetivo. Por definición, podríamos decir que un caso de uso justamente es la descripción del conjunto de interacciones del sistema con uno o varios actores para alcanzar un objetivo. Estos nos sirven como técnica para la especificación, agrupación de requisitos funcionales. De ahí que nos refiramos al caso de uso para determinar una funcionalidad particular o un grupo de funcionalidades relacionadas. Por otra parte, un caso de uso debe contemplar las múltiples rutas posibles Bien. Por otra parte, un caso de uso debe contemplar las múltiples rutas posibles que el usuario puede seguir para llevar a cabo el proceso llamando escenario a cada una de estas posibles rutas. Muy bien, entonces,
podemos hablar de múltiples rutas, de múltiples caminos. Entonces, por otra parte, el caso de uso, exactamente, llamando escenario a cada una de estas posibles rutas. Con un ejemplo lo vamos a entender, pero de una manera muy clara y muy fácil. ¿Cuáles serían los múltiples caminos o múltiples rutas que mencionamos acá para, por ejemplo, vamos a poner pagar un impuesto, el que fuere? ¿Cuáles serían? A ver, se puede pagar online. Exactamente, bien, ese sería un camino, una ruta, una forma de hacerlo, excelente. Telefónicamente, Sí, sí, por sí, entidad sí, de cobro, Se puede pagar exacto, por débito prepago. automático. ahí está, perfecto. Con estos ejemplos surge muchísimo más fácil que por definición. Entonces, todas las alternativas, todas las posibilidades o todos esto que nos dice ahí caminos sería un escenario y nosotros tendríamos que por cada uno hacer un caso de uso. ¿Se entiende? Por pago fácil, pago mis cuentas, home banking, por todos los métodos, por cajero, por lo que fuere. Esas son las múltiples alternativas o múltiples caminos. ¿Se entendió? Sí. ¿Alguien no lo entendió? Por favor. Sí, son las múltiples formas de llegar a un mismo objetivo, sería lo que aparece en la teoría, ¿cierto? Sí, claro, es cómo resolvemos, en este caso era cómo resolvemos pagar o cómo hacemos para pagar un impuesto. Todas las Bien, posibilidades que nos surjan son esos múltiples caminos o eh, esa forma de realizarlo. Sí, está perfecto lo que dijiste, Lucas, gracias. Muy bien. Gabriel, ¿cómo estás? Bien, ¿Puedo dar un ejemplo a de una ver, ruta, ¿cómo no? siguiendo con, digamos, lo que estamos trabajando ahora, que es donde yo estoy, que es en la digitalización y en la prescripción electrónica para autorizar prestaciones de discapacidad, ¿sí? Sí, sí, sí. La idea es que un médico prescriba a través de un sistema la orden de las prestaciones que se van a dar para discapacidad, y esa orden en este sistema que se va a cargar, que es una historia clínica electrónica, va a tener distintos caminos, ¿sí? Según sea que sea un beneficiario que ya viene recibiendo prestaciones o sea un beneficiario nuevo. Bueno, y entran a jugar ahí un montón de variables. Y esa prescripción electrónica va a tener distintos recorridos. ¿Esos serían casos de uso? ¿O no? Son distintos caminos por los que seguiría la prescripción electrónica, que terminan Claro. en una aprobación. El caso de uso, perfecto. Bien, es un ejemplo un poco complejo, pero voy a ver si lo entendí bien. El caso de uso sería lo que vos dijiste. El nombre del caso de uso sería, ¿cómo es esto? ¿Qué es electrónico? ¿Cómo es? Prescripción electrónica. Prescripción Perfecto. electrónica de prestaciones para discapacidad. Eso es el título del caso de uso. El cómo se hace, cada una de las posibilidades de hacerlo ¿Sí? son los múltiples caminos para ese caso de uso. Sí, Ah, ok. absolutamente así. Ok. Sí, bien. Gracias. No, por favor, está perfecto. Poco complejo, pero sí. Ok. Bueno, gracias. Bien, entonces, esto, hasta acá vamos entendiendo esto. ¿Por qué es importante? Porque esto es determinante, porque va a ser lo que nosotros vamos a recibir para poder hacer justamente los casos de prueba. A continuación veremos un ejemplo detallando dos escenarios. Yo cuando pido esto de múltiples escenarios, para mí dos escenarios está bien, porque si lo entendieron con dos escenarios, entendieron la filosofía. Entonces, a continuación veremos un ejemplo detallando dos escenarios distintos para un mismo caso de uso.
veremos dos posibles formas de publicar una noticia en una intranet. Bien, entonces lo que tenemos acá es lo siguiente. El caso de uso, justamente el título del caso de uso, publicación de un post o noticia. Eso sería básicamente el título. Y después tenemos escenarios, publicación de una noticia desde home. Escenario 2, publicación de una noticia desde bloque de noticias. Actores, el administrador y el usuario de sistema. Bien, acá tenemos alguna cuestión que dilucidar cuando tenemos roles y actores o funciones, como ustedes le quieran llamar. ¿Se entiende este concepto? Sí, profe, sí. A ver, ¿con qué ejemplo, Lucas? Pasa es que puede ser con muchas cosas, como por ejemplo el creador de, bueno, lo que veníamos viendo con el Tu Mecenas o con No. el que maneja bases de datos también, Perfecto. o con Google Drive, que por ejemplo hay personas que pueden editar algún elemento, tienen más permisos unas personas que otras. Perdón. Ahí vamos a explicarle esto a Venus. Perfecto. Muy bien, excelente, Lucas. Ahí estaba. Cuando los permisos, dijiste los permisos, es la palabra clave de la definición. Muy bien. Ahí vamos. Gracias. Esto es así, Venus. Como bien decía Lucas, nosotros estamos trabajando en una empresa. Vamos a tener un gerente, ¿sí, Venus? Tenemos un gerente general, CEO, como ustedes quieran llamarlo. Entonces, si venimos acá, el actor, el rol sería de CEO o gerente general y tendríamos uno. Si fuese por un directorio, tendríamos directores. Cada uno de esos directores tendría ciertos permisos y ciertas restricciones. Normalmente no tienen restricciones, es el director general. Pero después, cuando bajás, ya tenés las gerencias. Ponele distintas gerencias. Entonces, el rol o la función de gerentes tiene 4 integrantes. ¿Se entiende? Una cosa, en tester, por ejemplo, hay 20 testers en el equipo. Y los 20 testers, lo importante es lo que dijo Lucas, los 20 testers que estamos en el equipo tenemos los mismos permisos y las mismas restricciones. Es un perfil, un rol, una función con 20 integrantes. Los mismos que los desarrolladores, los programadores, los mismos que los DBA o database administrator o administradores de base de datos. Una cuestión es la función que puede ser por una persona o por un equipo. Cuando esa función la ejecuta un equipo, los integrantes de ese equipo tienen los mismos permisos y las mismas restricciones. ¿Se entiende, Venus, esto o no? Vamos a tener un gerente general, varios gerentes de departamento, después vamos a tener cada departamento. El caso de uso, a ver, por ejemplo, esto que vimos acá, que dice, el caso de uso es publicación de un post o una noticia. Entonces, el caso de uso es una acción que vos tenés que llevar a cabo sobre un determinado sistema. Y tenés que contemplar todas las posibilidades y todos los caminos para poder hacerlo. Cada uno de ellos se llama escenario. Entonces, tenés que analizar cómo vas a hacer todos los posibles caminos o rutas para poder solucionar esto. Entonces, a ver, vamos con el ejemplo sencillo que vimos recién. Imagínate que te subes un reel en Instagram, viste, te voy a subirlo de historia
Bueno, está ahí, es muy, muy moderno, está bien. Bien, bien, Lucas. Vamos a hacerlo muy simple. El caso de uso de pagar un impuesto. Caso de uso, pagar un impuesto. Entonces, pagar AISA. No, no. El caso de uso sería pagar AISA, ¿sí? O Edenor o Edesur, el que vos quieras. Entonces, los escenarios o los posibles caminos serían: uno, por cajero automático; dos, por pago mis cuentas; tres, por pago fácil; cuatro, por home banking; cinco, por, no sé, otro método de pago que a vos se te ocurra. En este caso sería el caso de uso, abonar AISA. Entonces, ¿cómo lo abono? Bueno, tengo múltiples caminos, múltiples rutas o múltiples escenarios. Lo voy a pagar personalmente, si está vencido, también a AISA o donde fuere, y si no, lo puedo pagar por cajero, lo puedo pagar por home banking, lo puedo pagar por pago mis cuentas, lo puedo pagar por mi cuenta bancaria, por distinto. A ver, un caso de uso producto del que vas a plantear los escenarios, la forma de resolver. Así sería. Muy bien, Mara. Muy bien. Muy bien. Perfecto. ¿Quedó claro, Venus? Más o menos esto de qué es un caso de uso y cómo lo solucionás. Bien, excelente. Lo que sea, preguntá, por favor. No te quedes con ninguna duda. Está bien que preguntes absolutamente todo. Tus compañeros te van a ayudar. Y yo también. O sea, la idea es que entre todos hagamos. Aparte nos sirve a todos para refrescar ideas, para poner conceptos y para poder explicarlos. Cuando alguien puede explicar algo es porque lo entendió perfectamente. Esto no me quedan dudas. Entonces, la definición de, ¿ves? Un caso de uso es sobre el producto del que vas a plantear los escenarios, la forma de resolver el caso de uso. Sí, absolutamente así, muy claro, muy bien. Entonces, lo que nosotros tendríamos acá, esto sería el título: caso, publicación de un post o noticias. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, lo vamos a hacer desde Home y lo vamos a hacer desde el bloque de noticias. O sea, tenemos un escenario y otro escenario, son dos. Para mí múltiple está bien, con dos escenarios, porque entendimos perfectamente lo que estábamos haciendo. La publicación de noticias desde Home, la publicación desde el bloque de noticias. Actores: un administrador, un usuario del sistema. Recorrido de cada escenario. Pasos necesarios en el escenario 1. Entonces, acceso al intranet mediante el usuario. ¿Ven? Acá teníamos usuario y administrador. Primero ingresamos como usuario del sistema. Acceso al intranet mediante usuario del sistema. Acceso a bloques de noticias. Creación de noticia. Clic en editar página. Creación de noticia. Clic en nueva noticia. Visualización de la plantilla de edición nueva noticia. Esto es un camino, un escenario que es justamente, lo hacemos con el perfil de usuario del sistema. Como usuario, podríamos ingresar como administrador o como usuario. Y teníamos desde Home o desde bloque de noticias. Acá ingresamos como usuario. Y después, paso necesario al escenario 2, justamente ingresamos como administrador. Entramos a los contenidos del sitio, acceso a bibliotecas de noticias, creación de la noticia, clic en nueva noticia, visualización de la plantilla de edición nueva noticia. Bien, como podemos ver, en infinidad de ocasiones existen diferentes formas de realizar una misma acción. Me resulta inevitable no recurrir al dicho que todos los caminos llevan a Roma. Bien, ¿se entendió con este ejemplo? Nosotros tenemos, como Pablo, sí, tenemos desde Home, lo podemos hacer
desde Home o desde el bloque de noticias. Y lo podemos hacer con el perfil de administrador o de usuario del sistema. En este caso, tanto el administrador como el usuario de sistemas están habilitados para hacer una publicación de un post o una noticia. ¿Se entiende? Perdón, profe, creo que Pablo se refiere a que el desarrollo del escenario 1 infiere que hay que entrar al portal de noticias. Claro, exactamente, porque el escenario 1 decía a poner la noticia desde el home, no desde el bloque de noticias. Entonces el ejemplo me parece que como que está... A ver, Está mezclado. publicación. El escenario 1 es noticia desde home. Y ahí abajo dice pasos necesarios en escenario 1 y dice acceder al bloque de noticias, acceso al bloque de noticias. ¿No sería acceso al home? Sí, sería el home de noticias, sí, está bien. Ese sería el escenario 2, digamos. Claro, exactamente. El Ok. escenario 2 que dice acceso al intranet, acceso a los contenidos del sitio, así claro, perfecto, Claro, bien, tal cual. bien. ¿Qué detectó Pablo? Genial. Un bug, una falla, un error, un defecto, bien, bien. No hay ningún problema, Violeta. Acá lo que dice debería decir acceso al intranet mediante usuario de sistemas y después dice acceso al bloque de noticias. Claro, ahí debería decir acceso al home. Claro, acá dice bloque de noticias, acá tendría que decir a home. Bien, perfecto. Muy bien, muy buena la aclaración, excelente. Bien, entonces, pues bien, cada uno de estos recorridos diferentes y precisando de acciones y roles distintos conforman la idea de un único caso de uso, publicación de la noticia. ¿Se entiende que cada uno de estos son casos de uso? O sea, ¿por qué es importante esto de caso, un único caso de uso? Porque después, en base a eso, nosotros vamos a tener que escribir los casos de prueba. ¿Se entiende? Por cada uno de estos, nosotros vamos a tener que generar los casos de prueba. Esto es lo que recibimos, lo que yo decía, recibimos los casos de uso, recibimos los datos y con esto generamos los casos de prueba. ¿Se entiende para qué están los casos de uso? Sí, profe, sí. Perfecto, excelente. Bien. No, el tema es que pregunto porque hay mucha gente que es nueva y en base a eso, si tienen alguna duda, lo tenemos que ver la posibilidad. O sea, cada caso de uso va a tener un caso de prueba. Exactamente. Al menos un caso de prueba. Al menos un caso de prueba. Bien, no, bien vos, Agus, muy bien. Al contrario, bien por vos. Bien, excelente, ahí vamos. Entonces, a su vez, con tal de asegurar la corrección de cada uno de esos pasos, se debe definir una serie de casos de prueba. Acá está, aplicándose para cada uno de los recorridos casos totalmente distintos, sobre los cuales hablaremos. Bueno, momento. Acá, hasta acá, llegamos con los casos de uso. Bien. Los casos de uso son particularmente en metodologías tradicionales. Ahora, si estamos hablando de metodologías Agile, estamos hablando de historias de usuarios. Entonces, ahora vamos a ver las historias de usuarios. ¿Se entiende? Esto también es una pregunta que puede ser bastante común y reiterativa en una entrevista. Perdón, ¿lo podría repetir a eso, profe? Por supuesto, claro que sí, Lucas. Tenemos caso de uso, que es esto que vimos hasta acá. ¿Sí? Esto vamos a ponerle Sí, que sí. es cuando trabajamos con metodologías tradicionales. Ahí estamos. Sí, Si trabajamos con metodologías Agile,
vamos a hablar de historias de usuario. Y lo vamos a ver ahora. ¿Se entiende? Justo se le trabó, profe. O fue... A ver, no hay problema, está complicado. Bien, cuando nosotros trabajamos con caso de uso, Sí, estamos trabajando con metodologías tradicionales. En metodologías Agile vamos a trabajar con historia de usuario y eso también lo vamos a ver con detalle ahora, y esto de metodologías Agile se lo subo al Drive, ¿sí? Para que bien. ustedes lo tengan en el Drive. Es una cosa, a ver, y vamos a ver las particularidades de cada uno, porque ustedes pueden trabajar con metodologías Agile, o con metodologías tradicionales o con distintas combinaciones. Lo importante es que tengan la base y el concepto de qué es cada uno. Eso es lo importante. Bien, Bien. acá estamos, ¿ven? La historia de usuario. Entonces, cuando ustedes escuchen historias de usuario, asócienlo con metodologías Agile. ¿Sí? Hay ninguna duda, ¿no? Bien. Cuando hablamos de caso de uso, metodologías tradicionales. Entonces, las historias de usuario son tareas de desarrollo que se suelen expresar como persona más necesidad más propósito. Persona más necesidad más propósito. Bien. Ujú. No, está ahí que está llegando algún compañero o compañera. Bien. Entonces, estábamos con la persona más necesidad más propósito. Una historia de usuario es una explicación general e informal de una función de software escrita de la perspectiva del usuario final. Su propósito es articular cómo proporcionará una función de software valor al cliente. Es tentador pensar que las historias de usuario son, en pocas palabras, requisito del sistema de software, pero no lo son. Entonces, ¿qué es una historia de usuario? Es una explicación general e informal de una función de software escrita desde la perspectiva del usuario final. Primera característica que ustedes pueden notar acá en la historia de usuario es que no tiene rigor científico. Es justamente general e informal. Es un relato. Cómo el usuario final ve esta posibilidad o cómo le gustaría. Entonces, es una explicación general e informal. No, para nada tiene que tener rigor técnico. Este concepto es importantísimo en cuanto a la definición en sí. Exacta. Esto es, Cristian, un ejemplo de historia de usuario. Sí, pero ya va, Pablo, un segundo. No me polees la clase porque te saco amarilla, ¿eh? No, lo de Cristian está perfecto. Ah, mira, y Claudia también. Bueno, ya los voy a tener en cuenta, ¿eh? No, a ver, Pablo, está perfecto. Y es así, lo que pasa es que tenemos que respetar los tiempos de los que recién empiecen. Eso yo soy muy cuidadoso, porque sé que hay gente que está en otro nivel de conocimiento a la cual le pido mil disculpas. Pero la idea es que vayamos despacio, pues se nos asustan. Y está bien, si no conocen y empiezan con estas fórmulas mágicas, se complica. Pero no hay problema, por favor. Explico el por qué, nada más. La idea es que esto que dice, por ejemplo, entro a la página y pago la factura, ¿por qué? Porque no tiene que tener rigor científico, es informal y es un relato, y es una explicación. Un componente clave del desarrollo del software Agile es poner a las personas en primer lugar, justamente. El por qué, la diferencia es esta. Recuerda que el otro analizábamos escenarios y eran múltiples escenarios, y acá estamos poniendo a las personas, el usuario,
en primer lugar, y las historias de usuario ponen a los usuarios finales reales en el centro de la conversación. Las historias utilizan un lenguaje no técnico, justamente lo que yo les acabo de decir, no técnico, para ofrecer contexto al equipo de desarrollo y sus esfuerzos. Después de leer una historia de usuario, el equipo sabe por qué está compilando lo que está compilando y qué valor crea. Cuando dice compilando, para aquellos que están por primera vez, le podríamos reemplazar a compilando por codificando, craneando, escribiendo el código del programa. ¿Se entiende este concepto? Ahora viene, Agos, ahora viene. Todo viene, no hay ningún problema. Ahora lo vamos a ver. Hay empresas, Agos, que... No, en serio, hay empresas que, depende de la empresa, hay empresas que prefieren usuarios que no tengan experiencia, sin la más mínima experiencia. Y hay empresas que eligen a pares. Por ejemplo, nosotros que somos de testing o de QA, elegimos a un sector de la empresa. No, por favor, Claudia, tenés que opinar todo el tiempo, si no, no tiene... No, por favor. No, tampoco eso. La idea es que participen todo el tiempo. Entonces, esa es en algunas empresas prefieren usuarios finales sin ningún tipo de experiencia para que puedan tener una opinión de alguien que nunca usó el sistema. En otros eligen a alguien del sistema y en otros es el product owner o alguien de la empresa. O sea, hay tantas posibilidades como empresas. ¿Se entiende algo? Pero te la contesto de esta manera que sí. Pero siempre ten en cuenta que hay empresas que prefieren que los usuarios no hayan tenido ningún conocimiento del sistema. Entonces, ellos son los que dicen su parecer. Y a mí, en particular, ese tipo de posición está muy buena porque vos vas a tener cómo sería para alguien que no conoce, cómo le gustaría interactuar con el sistema. No se olviden que estamos hablando de sistemas donde anteponemos la persona al resto. Esa es la realidad. Entonces, la historia de usuarios son uno de los componentes centrales de un programa Agile. Ayudan a proporcionar un marco centrado en el usuario para el trabajo diario, lo que impulsa la colaboración y la creatividad y mejora el producto en general. ¿Qué son las historias de usuarios Agile? Justamente, una historia de usuario es la unidad de trabajo más pequeña en un marco Agile. Es un objetivo final, no una función, expresada desde la perspectiva del usuario de software. Una historia de usuario es una explicación general, ya lo dijimos, general e informal, de una función de software escrita desde la perspectiva de el usuario final o cliente. El propósito de una historia de usuario es articular cómo un elemento de trabajo entregará valor particular al cliente. Ten en cuenta que los clientes no tienen por qué ser usuarios finales externos en el sentido tradicional. Esto es lo que te decía, Agos. También pueden ser clientes internos o colegas dentro de tu organización que dependen de tu equipo. Esto es justamente lo que yo te estaba diciendo recién. Bien, profe, gracias. No, por favor, las historias de usuarios son unas pocas frases en lenguaje sencillo que describen el resultado deseado. No entran en detalle ya que los requisitos se añaden más tarde, una vez acordados por el equipo. Y acá, las historias se encajan perfectamente en marcos Agile como Scrum y Kanban. En el Scrum, las historias de usuarios se añaden a los sprints y se queman a lo largo del sprint. Bien, acá, momento, para aquellos que son nuevos. Nosotros definimos como sprints, a una planificación muy bien, ahí está. Ahí me gustó el ejemplo. El ejemplo está mucho más claro que la teoría.
como siempre, ¿no? Como usuario de la página quiero ingresar el nombre de usuario y contraseña para poder ingresar con un usuario registrado. Ahí me gustó, me gustó. Sí, sí, sí. Perfecto. Y ahí le puse el cómo quiero para. Estaba enojada Claudia porque no le dejamos poner el cómo quiero para y ahí lo puso y lo puso con ejemplo y está muy bien. Muchas gracias, Claudia. De verdad. Entonces, teníamos el sprint. ¿Alguien recuerda que era un sprint? Igual se lo digo, no hay ningún problema, ¿eh? En metodologías Agile. Es el periodo de tiempo que dura el desarrollo de uno de los... Un trabajo. El trabajo del proyecto. Bien, ahí está, excelente. Generalmente duran 15 días, 2 semanas. Bien, bien. Vieron, lo dijo alguien que empezó nueva y empezó tarde. Así que muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Bien, me gustó eso, Egeria. Bien, me gustó que te hayas animado y que lo hayas expresado. Y bien, muy bien, bien, bien. Ahí está. Entonces, con esto del sprint, cuando dice se quema, se realizan, se ejecutan en un periodo de tiempo, pongamos 2 semanas, porque en pequeñas unidades de tiempo. Recuerden que una historia de usuario es la unidad más pequeña, entonces para realizar ese trabajo, lo que tenemos que hacer es justamente dividirlo, lo dividimos en unidades más pequeñas que son las historias de usuario y lo ejecutamos en un sprint. ¿Quedó claro para el resto qué es un sprint? Una planificación de una tarea de 2 semanas que se realiza y se entrega. ¿Sí? ¿Quedó? ¿Sí? ¿No? Claro, habría creo que yo que añadirle que lo que pasa es que en las metodologías ágiles se trabaja con entregas. Eso es lo que hemos ido viendo, ¿no? Se trabaja con pequeñas entregas. O sea, Exactamente. no esperamos tener el producto final, sino que se van haciendo pequeñas entregas a lo largo del desarrollo del producto. Entonces, por eso los sprints, cada 15 días, cada 2 semanas, o sea, debe ya concluida o por lo menos bastante adelantada, porque eso se le va a ir mostrando en algún momento cuando cuando se tenga la reunión con el cliente, se le va a ir mostrando esos pequeños adelantos que se van teniendo en estos periodos de tiempo llamados sprint. Sí, perfecto, perfecto. Acá hay un tema. En un sprint se puede hacer básicamente, claro, una historia de usuario, sí, sí, a vos. No es únicamente eso, pero se trata de dividir las historias de usuarios, ahora lo vamos a ver a eso también, en un periodo de tiempo que ingrese en un sprint. Cuando se pone el tiempo que va a ser un sprint, eso es común para todos los sprints, no para uno en particular. ¿Se entiende este concepto? Y también es importante, por ahí ya nos estamos metiendo un poquito en la metodología, pero durante el sprint no se permiten modificaciones. Se hace el sprint, se entrega el sprint, como en el periodo de tiempo. Justamente esto que decía la compañera recién, es como algunos autores dicen que es como las capas que van formando una cebolla. Cada sprint es una capa que se va superponiendo a la otra y se va armando el sistema. Pero ahora lo vamos a ver bien cómo funciona esto. Pero sí, se puede hacer con una historia. La idea es que... Sí, también, claro que sí, Mica. Por supuesto, por supuesto. Sí, ¿querías decir algo, Eugenia? Sí, iba a hacer una pregunta, ¿no? Sí. Me surge una duda.
Luego que uno se pone de acuerdo con el cliente, cuáles son las condiciones, o sea, cuál es el producto, cómo se va a hacer el producto, y ya está, y después ya, bueno, el equipo empieza a reunirse y a fijar todas las condiciones del producto que se va a desarrollar. Ya ahí no se pueden establecer ningún tipo de modificaciones en lo pactado con el cliente. O sea, siempre todo lo que se vaya a modificar tiene que estar dentro de ese rango, porque ya eso incluso tuvo un presupuesto que se acordó con el cliente, ¿no? Y hacer modificaciones, o sea, vamos a ponerle 3 botones, o vamos a quitarle 2 botones, o vamos a quitarle tal funcionalidad, o vamos a ponerle otra, eso genera costos o sea, y no está permitido, o sí está permitido hacer ese tipo de cambios cuando uno está trabajando ya sobre la base de la maqueta que se discutió y se aprobó con el cliente. No sé si me expliqué. Te explicaste perfectamente, pero vamos por partes. Sí, XP, que no es el Windows, es Extreme Programming, AGOS, es una, como Scrum, como Kanban, es una metodología Agile. Ahí está, Tiago, muy bien. Viste, todo esto para que Tiago te lo diga así, 2 palabras y ya lo explicó. Muy bien, Tiago, excelente. Bien, sí, es una más como Kanban, como Scrum, es XP, sería así las siglas y sería programación, y es justamente una de las metodologías Agile. No, gracias a Tiago que colaboró. Bien, muy bien, Tiago. Perfecto. La idea es que, te contesto, todo proyecto tiene cambio. Lo que no se puede es realizar el cambio dentro de la duración del sprint. El sprint empieza y comienza. ¿Se entiende? Y después sí que va a haber cambio, porque puede haber cambio desde lo legal, cambio de todo. Exactamente. Lo que pasa es que justamente se hace toda una retrospectiva, se hace una reunión, porque todas las cosas cambian todo el tiempo, pero lo que se trata es que si estamos en un sprint, no ingresar ningún tipo de modificaciones, disculpen, en el periodo que se está ejecutando ese sprint. Y después sí, lo que hay en su momento, alguna modificación, sí, sí, después se puede rever. De hecho, vamos a tener que algunas cosas que ver. Por ahí lo que nosotros le enviamos al cliente, el cliente no está de acuerdo y manda alguna modificación y lo tenemos que hacer de nuevo. Pero bueno, todo eso está presupuestado, todo eso se ve. ¿Sí? No es que si no, no sería un entorno agile. Sería. Eso es, ¿sabés con qué se producía eso? Básicamente cuando hablábamos de waterfall o cascada o secuencial lineal, que se tomaban las pautas, se hacía el sistema, se entregaba y algunas o muchas veces, depende, no era lo que el cliente había pedido. Acá el cliente se termina ese periodo que nosotros denominamos sprint y el cliente toma conocimiento de eso. Y eso se puede rever y justamente, como bien decía Pablo, siempre hay retrospectiva. Fíjense, el analista funcional es analista, la retrospectiva es la retro. O sea, hay un lenguaje y un lenguaje de la jerga de la profesión. ¿Se entiende esto, Egeria? Pero sí, los cambios se aceptan, por supuesto. Obviamente, no durante, sí, está claro. no durante el sprint. Ahí me parece que no. Bien, excelente. Sí, o sea, yo me refería básicamente era a los cambios, no los cambios cuando no se satisfacen las expectativas del cliente, sino cuando se hacen cambios en los términos del contrato como tal. Bueno, A eso era a lo que me refería fundamentalmente, pero ya me quedó claro. sí, es que cambio va a haber siempre, por la razón que fuere. Y eso es la parte de la elasticidad. Por eso, fíjate cuántos cambios pueden surgir en un análisis de requerimientos.
porque nosotros preguntamos de acuerdo a lo que nos responda el cliente y todo lo demás, con las distintas versiones o con las distintas iteraciones vamos cambiando todo. ¿Por qué? Porque no conocemos, estamos preguntando y nos responden. Esa es la realidad. Hasta que en un momento las dos partes, el cliente y nosotros, consideramos que el sistema ya está maduro, que está listo para pasar a la siguiente etapa, se pasa a la siguiente etapa. Pero son todas distintas versiones o distintas iteraciones. Después, justamente, los equipos de Kanban introducen las historias de usuario en su backlog y las ejecutan siguiendo su flujo de trabajo. Es este trabajo sobre las historias de usuario lo que ayuda a los equipos de Scrum a mejorar la estimación y planificación del sprint, lo que conduce a pronósticos más precisos y a una mayor agilidad. Gracias a las historias, los equipos de Kanban aprenden a gestionar el trabajo en curso WIP y perfeccionar aún más su flujo de trabajo. Las historias de usuario también son los componentes básicos de los marcos Agile más grandes, como las epics y las iniciativas. Los epics son grandes elementos de trabajo divididos en conjuntos de historias y varios epics constituyen una iniciativa. Estas estructuras más grandes garantizan que el trabajo diario del equipo de desarrollo contribuya a los objetivos de la organización incorporado en los epics y la iniciativa. ¿Ven? Esto es lo que yo le decía. La iniciativa es lo más grande, dividimos las iniciativas en épicas o epics 1, 2, 3 y las historias de usuario forman parte de las épicas. Entonces, si lo queremos ver de lo menor a lo mayor, tenemos las historias de usuario, agrupamos las historias de usuario y formamos una épica. Con las distintas épicas formamos una iniciativa. Esto sería todo el desarrollo de un sistema. Tenemos la historia de usuario, la épica y la iniciativa. Y cada historia de usuario con otras historias forman una épica. ¿Se entiende este concepto? Las historias de usuarios las vamos agregando y formamos una épica. Y con las épicas formamos las iniciativas. Work in progress. Bien, gracias Claudia. ¿Se entiende? Nosotros tenemos las historias de usuario, que son las que vamos a realizar en ese periodo de tiempo de trabajo que nosotros denominamos sprints, y varias historias de usuario forman una épica, y el conjunto de épicas con ahí está, Venus, muy bien, bien ahí, muy bien, excelente, bien, muy bien. Perfecto, gracias, Venus, muy bien, muy bien. A ver, ¿a qué viene todo esto? A que nosotros podemos trabajar en una entrevista, nos pueden preguntar si ellos trabajan con metodologías tradicionales, nos van a preguntar sobre casos de uso, pero si están trabajando con metodologías Agile, nos van a preguntar seguramente sobre historias de usuarios. Eso es puntualmente la diferencia, y esto es el porqué de estas clases. Yo no le doy solo historias de usuario, porque en metodologías Agile y en metodologías tradicionales se manejan de distinta manera. Entonces, lo bueno es que ustedes conozcan las dos. Conozcan el caso de uso y las historias de usuario. Y también que las historias de usuario se agrupan, y esa agrupación son las épicas, y las épicas juntas forman la iniciativa. Pero el concepto es que cada una de esta historia de usuario entra en un sprint. ¿Bien? ¿Eso está bien? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna consulta, algo que quieran preguntar? Sí, a vos. Te escucho.
Profe, una pregunta. ¿Por cada Sí. funcionalidad se hace una historia de usuario? Exactamente, sí. Ah, bien, Sí, sí. Al menos una. claro. Al menos. Y Por ejemplo, después... Sí, 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 perdón. te escucho. No, no, te escucho Sí. atentamente. Bueno, una aplicación, por ejemplo, tiene, no sé, el login, el registrarse, varias partes, y se hace por cada uno de esos, al menos una. Exactamente. Y después de ahí vas a tener al menos un test case o casos de prueba. Ah, bien, bien, bien. Gracias. No, por favor, ahí ya tenés el concepto de lo funcional muy claro, que lo básico, un caso de uso y una historia de usuario no es un test case ni un caso de prueba. Bien. Y después, bueno, caso de prueba lo vas a explicar más adelante. Claro, claro, estamos acá. Bien, Bien, bien. perfecto. Entonces, ¿por qué crear historias de usuario? Justamente, ¿por qué las creamos? Para los equipos de desarrollo nuevos, en la metodología Agile, las historias de usuarios a veces parecen un paso más. ¿Por qué no dividir el gran proyecto, el EPIC, en una serie de pasos y seguir adelante? Pero las historias dan al equipo un contexto importante y asocian las tareas con el valor que éstas aportan. Las historias de usuario tienen varios beneficios clave. A ver, lo primero, justamente, que ya lo habíamos hablado, las historias centran la atención en el usuario. Las historias centran la atención en el usuario. Una lista de tareas pendientes mantiene al equipo centrado en tareas que deben completarse, pero un conjunto de historias lo mantiene centrado en solucionar problemas para los usuarios reales. O sea, si nosotros estaríamos trabajando en otra metodología, tendríamos una lista de tareas que realizar y nos centraríamos en eso, pero en el conjunto de historias lo mantiene centrado en solucionar problemas para usuarios reales. No se olviden que esto era un relato informal de un usuario final. Esto es una historia de usuario. Las historias permiten la colaboración. Con el objetivo definido, el equipo puede colaborar para decidir cómo ofrecer un mejor servicio al usuario y cumplir con dicho objetivo. Las historias impulsan soluciones creativas. Las historias fomentan que el equipo piense de forma crítica y creativa sobre cómo lograr mejor un objetivo. Bien, las historias motivan. Con cada historia el equipo de desarrollo disfruta de un pequeño reto y una pequeña victoria, lo que aumenta la motivación. Justamente, estas historias recuerden que van en un sprint. Ajá. Trabajar con historias de usuario. Una vez que se ha escrito una historia, es hora de integrarla en tu flujo de trabajo. Por lo general, una historia la escribe el propietario del producto, el gestor del producto o el gestor del programa y la envía para su revisión. Acá, Agos, tenés otra manera de trabajar. El propietario del producto, cuando hablamos Product Owner, hablamos de Scrum Master, bueno, de quien fuere, digamos, el propietario del producto, el gestor del producto o el gestor del programa y la envía para su revisión. O sea, que teníamos que lo podía hacer un usuario que desconozca absolutamente el sistema, nuestros pares de oficina, alguien de la oficina o el propietario del producto, el gestor del programa, depende. Sí, ¿alguien quería decir algo? ¿No? Bien. No, yo, profe, quería acotar que, claro, que resulta más coherente que lo haga como el product owner porque sería como el que está del lado del cliente, ¿no? Sí, 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 pero ya te digo, hay empresas que no, que prefieren que lo hagan usuarios finales sin Claro. ningún tipo de conocimiento. O sea, Claro. te pasan el dato de cómo sería el sistema y vos escribís, pero así, de puño y letra, si querés, un relato. Claro. ¿Cómo te gustaría interactuar con el sistema? Y en Bien. base a eso se hace todo lo demás. Claro. Obviamente que si lo hace
un product owner va a ser muchísimo más clara y entendible. Claro. Obviamente que sí, en eso Claro. estoy totalmente de acuerdo con vos. Sí, Porque está de los dos lados, no solo del cliente, sino de la empresa también. claro, exacto. Bien. Durante una reunión de planificación de sprint o iteración, el equipo decide qué historias afrontará en ese sprint. Los equipos discuten los requisitos y la funcionalidad que requiere cada historia de usuario. Esta es una oportunidad para ponerse técnico y creativo en la implementación de la historia por parte del equipo. Una vez acordados estos requisitos, se añaden a la historia. Justamente, nosotros recibimos esta historia informal y acá es donde le agregamos la parte técnica. Bueno, y acá también nos piden que seamos creativos. Pero, justamente, para ponerse técnico y creativo. Otro paso común en esta reunión es calificar las historias en función de su complejidad o tiempo hasta su finalización. Los equipos usan las tallas de las camisetas, la secuencia de Fibonacci o el planning Porker para hacer las estimaciones adecuadas. Bien, stop acá. Para todos nosotros, menos la gente que está muy avanzada, a la gente que está muy avanzada le voy a subir un apunte sobre las tallas de las camisetas, la secuencia de Fibonacci o el planning Porker adaptada a las metodologías Agile. Para el resto de nosotros, de los alumnos, otro paso en común es calificar a las historias en función de su complejidad o tiempo, que tenemos formas y maneras de determinar qué tan complejo o cuánto tiempo le vamos a asignar a esa historia de usuario. Después, las tallas de las camisetas, la secuencia de Fibonacci o el Prime Porker, los subo al Drive para que lo tengan de consulta y lo quieran ver. Pero nosotros nos tenemos que quedar el resto hay maneras de analizar esto. ¿Y por qué lo digo así? ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros estemos trabajando, ingresemos a trabajar en una empresa, ellos nos van a capacitar en qué metodología tienen para medir esto. Sí, usando los pivotes. También, pero sí, los pivotes, claro que sí. Sí, muy bien. Sabes muchísimo de esto, Claudia, realmente. Debería ser la base de metodologías Agile para el resto de la comisión. Muy bien, claro, exactamente. Esto es, nosotros desde el comienzo sí tenemos, no, de verdad lo estoy diciendo, Claudia, por favor. Nosotros, Pablo, tenemos que saber, si querés más detalles, yo después le subo de qué es cada una y también voy a anotar acá pivote, porque sí, pivote también. Pero la idea es que a nivel general del curso tenemos que saber. No, Agos, no. El tema... Qué alivio, profe, porque yo creí que se entraba en una empresa teniendo que saber todo esto. No, es imposible, bueno. no. Aparte, te digo, hoy en día la mayoría de las empresas trabajan con híbridos, no está todavía todo definido en metodología tradicional o todo en metodologías Agile. No, todas las empresas te asignan un tiempo de capacitación, un tiempo de adaptación, y capacitación. A ver, no, sí, claro que sí, obviamente. Si no, ya me asustaba. No, exactamente, ahí está. Y sigue Claudia, hoy estuvo una tarde brillante. Justamente, que cada empresa adapta las metodologías a sus necesidades y gustos. Entonces, ellos te van a capacitar en eso. La idea es que vos tenés que saber que hay maneras de medirlo.
Después dígame usted cómo se manejan acá, digamos, ¿no? Pero la idea es que esto es un poco el comentario de la facultad. Sí, al final aprendemos todas cuestiones teóricas, pero obviamente hay tantas maneras de hacerlo que inclusive por ahí va a ser una empresa y tiene su propia manera de medirlo. No, seguro, seguro, seguro. La idea es que no todas las empresas trabajan con lo mismo. Por eso es la gran dicotomía hoy en cuanto a qué estudiar. A ver, esto es la realidad. Y de repente no tiene mucho sentido que nosotros estemos con la gente que es nueva hablando 3 clases de las tallas de la camiseta, la secuencia, cuando en realidad podemos saber que esto existe y que hay maneras de medirlo. Y nada más, después que nos capaciten en ella. Obviamente yo se lo subo, le subo un apunte con estos puntos para aquel que le interesa. Justamente esto es para estimar, son para hacer estimaciones. ¿Cuánto va a durar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Que tal vez si estamos en un equipo corresponda a otra gente, ¿no? Una historia debe ser de un tamaño que pueda completarse en un sprint. Esto es lo que te decía Agos. Esto sí es importante, más allá de cómo lo mides. Esto sí, una historia debe ser del tamaño que pueda completarse en un sprint. Ajá. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, cuando el equipo establezca las especificaciones de cada historia, se deben asegurar de dividir las historias que superen ese horizonte de finalización. Muy bien. Entonces, Profe, sí, o sea que por cada funcionalidad se hace una historia de usuario, o sea que en un sprint se meten para hacer, digamos, varias historias de usuario. no hago, no, una sola, Ah, y los tenés que dividir en tantas historias como tantos sprints como historias de usuario quieras hacer. Perfecto la pregunta. Bien, o mira, un login, por ejemplo, lleva 2 semanas a hacer la historia de usuario. no, Ah, no, depende lo que quieras, pero justamente se deben asegurar, mira este concepto, se deben asegurar de dividir las historias que superen ese horizonte. ¿Por qué? Porque acá te dice que una historia debe ser de un tamaño que pueda completarse en un sprint. sí. ¿Ves? Una historia en un Sí. sprint. Por lo tanto, cuando el equipo establezca las especificaciones y ponga todo de cada historia, bueno, Sí. acá dice, dividimos las historias que superen ese horizonte. Es por cada sprint una historia. Ah, bueno, bien. Perfecto. Capaz que la empresa usa el sistema de escribir en un papelito lo que parece a cada uno y mostrar todos a la vez. Las historias se refinan totalmente, sí. Pero, o sea, Pablo va varios pasos adelante con Claudia y nosotros vamos detrás. Está muy bien lo que dice, todo se refina y se va. Pero esto que dice Pablo es la realidad de cómo se dice en la profesión. O sea, exactamente, la subdividimos ¿para qué? Para que cada sprint contenga una historia. Exactamente, por supuesto que sí, Pablo. Muy bien, gracias por la acotación. Bien. ¿Cómo escribir historias de usuario? Piensa en lo siguiente cuando escribas una historia de usuario. Definición de listo. Las historias o la historia suele estar lista cuando el usuario puede completar la tarea descrita, pero debes asegurarte de definir lo que representa completarla. Claro, tenemos que definir qué queremos hacer con esa historia y la historia está lista cuando se completa. Describe tareas o subtareas, decide qué pasos específicos deben completarse y quién es el responsable de cada uno de ellos. Importantísimo. Perfiles de usuario. ¿Para quién? Si hay varios usuarios finales, considerar crear varias historias.
Pasos ordenados, escribe una historia para cada paso en un proceso más grande. Escucha el feedback, habla con los usuarios y capta sus problemas o necesidades en lo que dicen. No es necesario tener que estar adivinando las historias cuando puedes obtenerla de tus clientes. Justamente, esto es un poco lo que hablábamos con Agos. Todos estos son de quién puede crear la historia. Tiempo. El tiempo es un tema delicado, justamente. Muchos equipos de desarrollo evitan hablar sobre el tiempo y en su lugar confían en sus marcos de trabajo de estimación, lo que hablábamos recién, dado que las historias deberían completarse en un sprint. Siempre, sea como fuere, habla que cada historia debe completarse en un sprint. Aquellas que puedan necesitar semanas o meses deberían dividirse en historias más pequeñas o considerarse un epic independiente. Volvemos acá y tenemos el concepto de las historias, las épicas y las iniciativas. Entonces, si tenemos mucho y que demoran, podemos considerar realizar con ese una épica, un epics, y dividir las historias de usuario. Siempre teniendo en cuenta este diagrama normativo. Las historias, varias historias, una épica, varias épicas, una iniciativa. Este es el concepto general. Bien, una vez que las historias de usuario estén definidas de forma clara, debes asegurarte de que todo el equipo pueda verlas, ¿sí? Porque si no, no tenemos manera. Y acá viene lo que habían escrito hoy. Las historias de usuario suelen expresarse con una frase simple con la siguiente estructura: cómo, quiero, para. Esto es lo que al principio de la clase exactamente, que había puesto Claudia. Exactamente. Viste, Claudia, acá llegamos a lo que vos habías puesto hace un rato, que además lo explicaste muy bien. Hace como media hora. Bueno, está bien. Bien, pero reconozco que estaba perfecto, pero por eso te decía, ya vamos a llegar. Llegamos un poco tarde, pero llegamos. Qué brava, Claudia. Bien, muy bien. Como perfil quiero para. Entonces, como perfil, ¿para quién desarrollamos esto? No solo buscamos un puesto, buscamos el perfil de la persona. Max, nuestro equipo debería comprender quién es Max. Con suerte, hemos entrevistado a muchos Max, comprendemos cómo trabaja esa persona, cómo piensa y cómo se siente. Sentimos empatía por Max. Bien, esto es cómo, el perfil, quiero. Aquí describimos su intención, no las funciones que usan. ¿Qué es lo que está intentando lograr realmente? Esta descripción debería realizarse con independencia de las implementaciones. Si describes algún elemento de IU y no el objetivo del usuario, estás cometiendo un error. Siempre acá no es el diseño, es lo que necesita el usuario, el objetivo del usuario, no de diseño. ¿Se entiende? Sí, supongo que sí. Para cómo encaja su deseo inmediato de hacer algo en la perspectiva general. ¿Cuál es el beneficio general que intenta lograr? ¿Cuál es el gran problema que debe resolverse? Entonces, acá está lo que muy bien explicó la compañera hace un rato. Cómo, el perfil, qué perfil tiene, quién, quiero y para. O sea, y en quiero o en quiere, la idea es que se tenga en cuenta y prevalezca el objetivo del usuario y no el diseño. Esta parte es muy, muy, muy importante. Y para, bueno, cómo encaja su deseo inmediato de hacer algo en la perspectiva general,
cuál es el beneficio general que intentan lograr, cuál es el gran problema que debe resolverse. Acá esto lo había explicado muy bien Claudia. ¿Hay alguna duda con esto? A ver, es como me cuesta entender que para definir un cómo, quiero y para una sola funcionalidad de una aplicación, por ejemplo, se tarda... ¡No! Se tarda 2 semanas en hacer el programa, Agos, y probarlo. Es que justamente cuando vos haces el sprint, estás generando el programa, lo estás probando y se lo estás enviando al cliente. ¿Sí? Ahora sí, profe, yo entendí que se definía el cómo para y... No. Por eso cuando vos decís, hablábamos de sprint y justamente hacíamos todo este trabajo de los sprints, es, bueno, el sprint dura 2 semanas. En 2 semanas hacemos el programa del login, probamos el login, se lo damos al cliente, vuelve el ok o no del cliente, seguimos adelante o no, depende. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Y se hace, obviamente, se hace la retrospectiva que decía Pablo en su momento. De todo lo que se hace una retrospectiva. Por cada sprint una retrospectiva. Sí, claro, sí. Ahora sí. Bueno, Sí. todo depende vuelvo, todo depende de la empresa, porque si le llega a tocar una empresa que no lo hace, me dice, pero el profe me dijo, sí, bueno, pero todo esto depende cómo trabaje la empresa, pero en la teoría más pura, sí. ¿Estás de acuerdo, Pablo? Porque Pablo es la Biblia de las metodologías allá, y Pablo y Claudia acá no puedo cometer ningún error porque los tengo ahí y en buena hora que los tengo porque esto es así. A mí la realidad es que cuando yo estoy con alumnos, el otro día me mandó una carta, no sé, un mail, me escribió alguien que era alumna magíster en no sé qué de la Universidad de Corrientes. Dije, bueno, bien. A ver, bien, entonces, es cierto, yo en esto por ahí me apoyo mucho, en este caso en Pablo y Claudia, porque tienen, por lo que escriben, mucha experiencia y manejan muy bien las metodologías Agile y su concepto. ¿Por qué? Porque a veces sucede, y esto es importantísimo también, a veces sucede que nosotros sabemos trabajar, pero en la parte práctica, y no tenemos la teoría. Porque ingresamos a trabajar en una empresa, pasamos a un proyecto, estamos dentro de la empresa, pasamos un proyecto en metodologías Agile y comenzamos a trabajar. Para nosotros es todo bueno, esas reuniones de 5 minutos a la mañana, que vemos quién tiene un problema, quién está demorado por algo, en qué te podemos ayudar. Bueno, vamos, arrancamos el día laboral, buena jornada para todo el mundo. Y tenemos la forma de hacerlo, pero no pasamos por estos conceptos que son básicamente de teoría. Pero es lo que pasa cuando entras a laburar, profe. Exactamente, usted lo ha definido. En la teoría todo muy lindo, pero bueno, queda un poco de lado Claro. la inmediatez de solucionar y de avanzar y de seguir Exactamente. haciendo proyectos. Exactamente, lo único que digo es que esto te puede ayudar a que estés dentro de la empresa, porque la empresa, si más que nada está proyectando o está trabajando con metodologías Agile, mínimamente te va a pedir que conozcas qué es una historia de usuario, que se quema o que se realiza en un sprint, y esto me parece que recién lo que dijo Agos, y está bien, si entendió eso, está perfecto, que no se quede con que para hacer un sprint, no, que ella pensaba que para hacer una historia de usuario estábamos 2 semanas, el concepto era distinto, era que para esas 2 semanas era para realizar el sprint que estaba contenido en la historia de usuario. Entonces,
todo eso es programar, es testear, es realizar todo. O sea, partimos de la nada y entregamos un producto, Agos. Ahí pasaron 2 semanas. Mirá que hay que trabajar, ¿eh? No te creas que es tan simple por otro lado. Bien, perfecto, eso es lo importante. Bien. Por ejemplo, las historias de usuario pueden tener este aspecto. Ahora bien, viene la parte de por qué todo esto. Como Max, quiero invitar a mis amigos para que podamos disfrutar de este servicio juntos. Vieron que acá decía el perfil de Max y para qué. Entonces, como Sascha, quiero organizar mi trabajo para poder sentir que tengo un mayor control, que tengo todo organizado y prolijito. Como gestor, quiero poder comprender el progreso de mis compañeros para poder informar sobre nuestros éxitos y fallos. Esta estructura no es obligatoria, justamente. Es lo que yo decía, todo depende. Pero resulta de ayuda para establecer una definición de hecho cuando ese perfil puede alcanzar su valor deseado. La historia está completa. Recomendaremos a nuestros equipos definir su propia estructura y que no se desvíen de ella. Acá viene un poco esta aclaración que no es obligatoria. ¿Está bien? Sí, está más que bien. Pero la idea es que a veces en algún tipo de empresas esto no se da. Introducción a las... Sí, perdón, ¿alguien quería consultar algo? Sí, quería saber qué se usaría, tipo Google Calendar o algún organizador así, tipo de eventos y de por día, de qué es la tarea que le corresponde a cada uno y de esa manera organizarse o... No, eso es dentro del equipo. Eso lo hay, viste que está. Primero hay un Scrum Master, si estamos hablando de Scrum, después hay un Product Owner y después están los integrantes del equipo. Y hay, digamos, de acuerdo a cómo ellos decidan y cómo van a ser las reuniones y cómo se va a desarrollar el proyecto, todo tiene que ver exactamente, pero básicamente también puede ser que el cliente pida hacerlo en la estructura que ya tiene el cliente. Exactamente, esa es la idea. Hay varias herramientas que dependiendo de la empresa y del tamaño de la empresa, ¿no? Y de la cantidad de dinero que manejen, porque hay unas que se manejan con Jira para la planificación, otras se manejan con Trello, otras se manejan con Kanban, pero todo va a depender del presupuesto que maneje la empresa, si es grande o si es pequeña, porque son programas que son costosos. Exactamente, pero además puede ser que la empresa ya tenga una filosofía de trabajo con cierta herramienta. Entonces, cuando es una empresa de servicios, generalmente se adapta al cliente. Y fíjense qué importante que lo que vimos el otro día ahora vuelve con este comentario que hizo Egeria. Hay un ingeniero que siempre decía, todos los clientes nos piden un trabajo de excelencia, pero la excelencia es carísima. A ver, el proyecto puede ser excelente, pero va a tener un costo también de excelencia. ¿Se entiende? Por eso es importantísimo lo que acaba de decir Egeria. Muy, muy importante. Claro, por supuesto que sí. Claro que sí, Agos. Sí. Pablo, pero para la que es la parte de planificación, Jira solo. Ahora, cuando se le adiciona el X-Ray o el Zephyr, ya ahí es otra cosa, porque ya ahí es para el manejo de los bugs y todas esas cosas. Pero como planificador,